Hola, en el vídeo anterior sobre los damnificados de la libertad, estuvimos revisando la cuestión del gasto público y vimos que sí, que uno baja el gasto público y uno tiene la posibilidad de tener muchos beneficiarios porque bajarían los impuestos, pero también hay perjudicados que son los que cobran el gasto público. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Cómo trazamos ahí un equilibrio entre ganadores y perdedores? Es un lío, teóricamente es un lío, porque hay que establecer comparaciones interpersonales, y de todas maneras es algo que nunca hacemos nosotros. Eso es algo que no hace usted, señora. Esto lo hacen los políticos por usted. Posiblemente si lo hiciéramos nosotros, no viviríamos en estados, sino que viviríamos en clubes, donde todo el mundo prácticamente paga una cuota que es voluntaria y además la misma para todos. Los estados son precisamente lo contrario de eso. ¿Cómo defendemos que los impuestos han de bajar, que el gasto público han de bajar, si hay en ambos casos beneficiarios y damnificados? Pues como suele suceder, analizando la primera violación de la libertad, que es la suya. La suya, señora, su propiedad es violada para financiar el gasto público. En la medida en que usted no quiere pagar más impuestos, que es lo que le sucede a la mayoría de la población. Es bien interesante que vivimos en sociedades democráticas donde la mayoría de la población no quiere pagar más impuestos y termina pagando más impuestos. Para zanjar el debate, digamos, y tener una posición clara, es decir, sí hay que bajar el gasto público, sí hay que bajar los impuestos, no solamente por una cuestión de eficiencia, que los países son más ricos cuando se contiene la presión fiscal, sino además por una cuestión de justicia. Y es que la propiedad inicial es suya, señora. No se puede violar. Vamos a intentar aplicar este mismo razonamiento a la cuestión del libre comercio, otro viejísimo asunto interesantísimo, en donde, como es evidente, hay también beneficiarios y damnificados. Es interesante en el caso del libre comercio que los liberales, al parecer, estamos de enhorabuena, lo mismo que en el caso de la presión fiscal, la gente está verdaderamente cansada de que le suban los impuestos. En el caso del libre comercio, el libre comercio se ha impuesto en el mundo en las últimas décadas, a lo largo desde luego la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Esto es bien interesante porque antes no era así, y en los años 20 o 30 se defendían abiertamente posiciones proteccionistas y ahora no se defienden de manera abierta, sino indirecta. Es decir, se suele decir, no se pide que se cierren las economías, hay un reconocimiento de que la economía abierta aumenta la prosperidad y el empleo más que una economía cerrada. Entonces, a lo mejor es una de las consecuencias también de la caída del muro de Berlín, que hay socialistas, por supuesto, pero ya defender el comunismo abiertamente, pues ya mucho menos que antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que lo que se suele plantear es apoyar el libre comercio, pero plantearle excepciones, como aquella frase de San Agustín: Señor, hazme casto, pero todavía no. Pues algo parecido sucede, ¿no? ¿Y qué es lo que se argumenta? Y se argumenta con bastante razón, que la liberalización pues puede causar muchos damnificados. Se dice que si se abre una economía, pues los que van a ganar son los productores eficientes, pero los ineficientes no, y pueden ser muchos. Se nos augura que con la libertad de comercio, pues esas actividades protegidas e ineficientes van a desaparecer. Incluso se nos dice que al final pues vamos a quedarnos incluso sin empleo, porque claro, esas industrias y esas actividades tienen trabajadores, y si son ineficientes, abrimos el mercado, pues se quedan sin empleo.
no estoy nada seguro de que esto sea verdad. Desde luego la experiencia histórica no lo prueba. Al final del vídeo le voy a contar algo sobre Amancio Ortega, que es muy interesante. Pero esta idea de que va a desaparecer todo si hay libertad, pues me parece que no es un argumento razonable. Más razonable es otra cosa que se suele decir, y es que hay que competir en igualdad de condiciones. Y esto, pues, claro, en el mundo real, no en el mundo teórico, en el mundo real, donde todos los comercios están más o menos regulados, más o menos intervenidos, donde hay favores que se hacen en los estados a diferentes actividades, pues esto parece que es un argumento razonable. ¿Qué podemos oponer a este argumento de que hay que liberalizar solamente cuando hay condiciones de igualdad? Pues que si vamos a esperar a que haya un mundo igual para todos, pues nunca jamás vamos a liberalizar nada. Y yo diría que esto es un reconocimiento de la realidad y al mismo tiempo pues un reconocimiento de que no podemos seguir defendiendo que vamos a cerrar nuestras economías alegando que los otros pues tienen salarios bajos o ayudas a la producción o toda clase de picardías como hacen los gobiernos en la realidad. Otro asunto que no hay que olvidar es que mientras la economía esté cerrada, esto genera no solo ineficiencias económicas, sino también ineficiencias políticas. Y no es por casualidad que la palabra lobby esté asociada precisamente a esto, precisamente a las alianzas entre los estados y los productores, muy particularmente, claro está, los productores ineficientes, que requieren la ayuda del Estado en términos de subsidios, de aranceles, protecciones, etc. No digo que estemos en un paraíso, digo que hay que buscar el mundo de la liberalización, pues como se pueda, a trancas y barrancas, pero teniendo el aval de la experiencia de que cuanto más se liberalicen las economías, pues mejor para ellas, ¿no? Otro punto que se suele argumentar es que los países necesitamos algunos sectores, necesitamos industria, ¿no? Entonces, pues si la industria no funciona, no es competitiva, pues hay que protegerla durante un tiempo. Este argumento es bastante antiguo, hay que protegerla hasta que se desarrolle y tal. Aquí hay varias objeciones. Primero, cuidado con estas intervenciones temporales porque pueden ser permanentes. Y lo segundo es, ¿quién nos ha dicho que la industria es igual al bienestar y a la riqueza? No está del todo claro. Seguimos hablando de países industrializados, como si fuera sinónimo de países ricos. No es así. Hay países que son más industrializados que otros y son más pobres que los otros. O sea que esto no es evidente. En España escucho últimamente la idea de que hay que aumentar el peso de la industria en el Producto Bruto. Yo dejaría esto a los españoles, dejaría esto a los empresarios españoles en condiciones de libertad y de competencia. ¿Cómo resolver el tema del proteccionismo y el libre cambio, incluso en esta fase, digamos, más light del proteccionismo, que lo que hace es reconocer la libertad, pero que no quiere liberalizar ahora, sino esperar, etc.? ¿Cómo resolver? Pues de la misma manera que hemos resuelto, dentro de lo que podemos resolver, la cuestión de la fiscalidad, ¿no? Y del gasto público, que es aquí el derecho de quién es. No hacer un balance de beneficiarios y perjudicados. Si hacemos el balance seguro, tanto la teoría como la experiencia prueba que hay que liberalizar ya, porque seguro que el balance a largo plazo, pues incluso a medio o incluso a corto, pues es mejor, hay más beneficios que pérdidas. Pero la cuestión es, como hay damnificados, esos productores ineficientes de que yo le hablaba, ¿cómo resolvemos eso? Pues otra vez, ¿cuál es la primera libertad? O sea, ¿cuál es el primer derecho? El suyo, señora.
es su derecho a comprar lo que le dé la gana, cuando quiera y como quiera. Y ese derecho es el más importante. Tiene prevalencia sobre el derecho de los que quieren violar la libertad suya y quieren impedirle que compre usted lo que quiera. Y déjame que termine con lo que le decía de Amancio Ortega, porque en las defensas que se hacen del proteccionismo, defensas, como digo, matizadas, por todo lo que le he contado en este vídeo, se suele argumentar que cuando viene la libertad, entonces desaparecen las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es un razonamiento simplista, que se hace desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Es decir, te enseñan la realidad, es esta actividad, este campo, por ejemplo, en el caso español, que los españoles no quieren que haya libertad porque dicen que van a venir productores extranjeros y va a desaparecer el campo español, o los industriales en otros países que dicen, si hay libertad, entonces va a desaparecer la industria. En fin. Siempre se utiliza ese argumento de que aquí hay una cosa y si viene la libertad va a desaparecer. La realidad es bastante más complicada y compleja más complicada. Y la capacidad de adaptación y de genio de los empresarios es mucho mayor de los que nos plantean estos pronósticos lúgubres sobre los grandes daños que iba a provocar la libertad, ¿no? Recuerdo que cuando llegué a España, a finales de los años 70, lo que se hablaba entonces era que España nunca iba a poder competir con los países pobres. Se hablaba de los tigres asiáticos, en fin. Y era una cosa, eran temibles, producían baratísimo, cobraban unos salarios bajísimos, eran súper competitivos, no podíamos competir, teníamos que tener la economía cerrada. Y recuerdo a un profesor mío, un catedrático muy célebre de la Universidad de Madrid, que aseguraba enfáticamente, decía, el textil no tiene futuro en España. Y sobre todo, añadía, no tiene futuro en Galicia. Ahí estaba a punto de nacer Zara, el imperio que crea Amancio Ortega en el sector equivocado al parecer, en el país equivocado, en la región equivocada, y se convirtió en la primera empresa de España y una de las empresas más grandes del mundo en esa actividad, en ese sector. Muchas gracias y hasta pronto.